Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pueblo dominicano, donde quiera que esté, cualquier punto del planeta, donde te encuentres, sabemos que tu espíritu, tu amor, tu corazón está aquí, clavado en tu patria, más que lo mismo que viven aquí. Voy a hacer un nuevo comentario, pero es casi el mismo al que me referí en el último video que hicimos. No soy historiador, nada que se parezca, pero creo que de vez en cuando es bueno hablar de la historia de la República Dominicana en relación a lo que tenemos y estamos enfrentando con el vecino pueblo haitiano. En el año 1844 se le puso fin, entre comillas, a la opresión, al yugo, a la zozobra, a lo horripilante, porque cuando se habla de un degüello, se habla de un degüello, no, existía un degüello permanente porque esa es la cultura de los haitianos. Los haitianos son lo mismo, o sea, lo horripilante, el horror, y degollar a cualquier persona como una gallina, eso es normal para ellos. Ese acontecimiento de que en una ocasión encerraron en una iglesia y exterminaron a unos 2 o 3, 400, 500, y el degüello de tanto. No, era una cultura, es una cultura, y creo que por siglos y siglos seguirá siendo esa cultura. Pero bien, 22 años de opresión que llegaron al grado tal de prohibirle a los dominicanos que hicieran uso de su idioma natural, el español, para que se hable el creol. El cristianismo, todas esas costumbres, sin embargo, ni se quedó entre los dominicanos, ni el creol, ni el vudú, ni el gagá, ni esa cultura abismal de las selvas profundas del África. No, los dominicanos nos resistimos a asumir esa cultura de aquelarre. Pero bien, 22 años, pero a partir de 1844, que Duarte, Sánchez, Mella y un grupo de hombres y mujeres rescataron a la República Dominicana de una manera sutil, porque la independencia no se logró ahí. Entre el 1844 y 1861, 17 años de guerra. La economía de la República Dominicana era una economía de guerra. Los dominicanos del 84 y 61 no tuvieron la oportunidad no tenían paz ni tranquilidad para sembrar batata, yuca y plátano para comer, porque los haitianos siguieron insistiendo, y era rumores de guerra, conflicto y zozobra. Si usted suma 22 años de opresión directa y 17 años del 44 al 61, donde intervinieron 23 gobiernos, tuvimos en ese intervalo de tiempo de 17 años, 23 presidentes en 17 años. Pero obviamente no podíamos, porque era que teníamos encima a los haitianos. Ellos insistían en hacernos la vida imposible. Era un karma azaroso que el pueblo dominicano tenía, tienes y tendrás, porque ese lugar no se puede mudar, ni nosotros podemos mudarlo. No va a haber un terremoto de manera tal que haga un surco, como que se rompa la tierra, como dice la metáfora y la leyenda ficticia de cuando el Mar Rojo se divide en dos, entre el pueblo egipcio y el pueblo judío. Eso solamente está escrito en la Biblia. Eso no pasa realmente. Si pasara aquí, que hubiera una gran zanja y hubiera un gran océano que nos divida, de la única manera, y ese acontecimiento insólito, posiblemente el universo no nos pueda complacer con ese acontecimiento insólito. Entonces vemos
que 39 años de batalla, de lucha horripilante contra el canibalismo haitiano, los dominicanos terminamos estando drenados completamente, tenso, no teníamos tiempo ni siquiera para sembrar plátano y yuca para alimentarnos, porque la economía era de guerra entre el 84 y el 1861. Yo creo que realmente el único craso error y crimen de lesa patria que cometió Pedro Santana fue perseguir y eliminar y llevar hasta el destierro a patriotas que se oponían, que lo único que hacía era que se oponían a la anexión a ninguna potencia extranjera. Pedro Santana, que también llegó, que era uno de los hacendados eran más prósperos, también entró en bancarrota. Creo que se reanimó en el 61 cuando el Imperio Español le puso un dinerito en la mano para vivir, que murió con algún dinerito, ¿no? Pero si Pedro Santana en el 61 no anexa, que tampoco resolvió el problema, lo único que hizo fue que puso en pausa a los caníbales haitianos. El canibalismo haitiano se detuvo al ver el Imperio Español aquí. No tuvo más alternativa. ¿Ya ven? Pero les voy a decir algo. Del 1861 al 63, que fueron esos 2 años, España tampoco nos reportó nada, solamente nos libró por un par de años del acoso de los haitianos. Pero por eso fue entonces que la opresión un poquito más benigna de los españoles al pueblo dominicano nos protegía de la opresión de los haitianos, pero ellos vinieron a oprimirnos a nosotros. Hasta que por fin, 2 años después de los españoles estar aquí, pues hubo una revuelta, una reacción. Entonces ahí comienza la restauración de la independencia. Restauración de la independencia. Que no existía esa independencia. Independientemente de que todavía la República Dominicana no estuvo anexada a España, esos 17 años fueron peores o iguales que los 22 de opresión, porque eso entonces no tenían una zozobra permanente. Pues bien, la anexión a España fue una salida desesperada, porque también Báez, Desiderio Arias y todos los presidentes que entre el 84 y el 61 pasaron por ahí, haciéndose pasar por presidentes, no eran presidentes de nadie. Este era un país en zozobra, una población que sufría, una población sin régimen. Eran presidentes nada más, pero presidentes de qué y de quién, y no podían hacer nada. Teníamos los haitianos ahí, que nos tenían en zozobra, vuelvo y repito. 39 años de lucha permanente, persistente, sin descanso, sin vacaciones, que nos sostenieron, que nos sostuvo. 39 años el canibalismo haitiano. Pues bien, pero hablando ahora de Pedro Santana, yo vuelvo e insisto. Imaginémonos ahora por qué este hombre, Juan Pablo Duarte, nos dio un legado de un axioma trascendental. Hasta que no se escarmienten a los traidores como se debe, los verdaderos y buenos dominicanos, seremos siempre víctimas de sus maquinaciones. Pero yo me pregunto, realmente no está en la historia, no están registrados los traidores de la época. Esos traidores casi siempre tienen poder social. Pero esos traidores no era que estaban de acuerdo, era que eran lisonjeros del poder haitiano para ellos preservar la cabeza. Y otro a lo mejor porque no le interesaba, porque le convenía, porque muchas veces
la tiranía y la opresión favorece a ciertas personas. Eso eran los traidores, parece, pero esos traidores no los reconocemos así. No quedaron en la historia. Nadie la escribió. Ahora es que los traidores salen a la luz. Por ejemplo, yo estoy seguro, porque por algo el prócer, el patricio Juan Pablo Duarte nos dejó esa máxima, ese axioma. Era porque en la época los traidores existían y ponían piedra en el camino a la Trinitaria para salvar y para rescatar a la República Dominicana. Esta vez, los traidores, por ejemplo, como lo que tenemos en la actualidad, que yo me atrevo a creer que Leonel Fernández, no tanto Danilo lo que hizo fue que siguió arropándose con la sábana de la alta traición que dejó Leonel Fernández. Pero Hipólito Mejía y Abinader se arroparon con mucho gusto con la sábana de la alta traición y asumieron nuevas responsabilidades de la alta traición, asumieron nuevos pactos, nuevos contubernios con los enemigos de la República Dominicana, llámese ONU, OEA, etc. Pero si alguna vez, imaginémonos la medusa. La medusa es un animal que tiene un veneno mortal y tiene un tentáculo poderoso. Imaginémonos que los traidores hoy, que no son ni remotamente... Para mí Pedro Santana es un niño de teta, para los traidores de hoy. Imaginémonos que hay una sola cabeza, que está compuesta por Leonel, Danilo, Hipólito y Abinader. Imaginémonos eso. Esa es la cabeza de la serpiente. Toda serpiente tiene una cola. Imaginémonos, vamos a hacer un escenario, que esa serpiente está compuesta entre la cola y el cuerpo de la serpiente son los invasores haitianos. Pero la cabeza de esa serpiente es una sola que la compone, pues repito, Leonel, Danilo, Hipólito y Luis Abinader. Olvidémonos de las escamas, que son los empresarios, las ONG dominicanas, los periodistas, esos pro haitianos pagados, beneficiarios. Si en alguna ocasión llega la oportunidad, como sucedió en Nepal, o una oportunidad como la del 24 de abril del 65, y el pueblo debe de enfrentar a la serpiente. A la cola hay que entrarle porque la cola es peligrosa. Ahora mismo la cola de la serpiente está muy bien armada con las bandas criminales haitianas que están bien pertrechadas, bien armadas, quizá más o mejor armada que las Fuerzas Armadas Dominicanas. Yo en lo personal me cuidaría de la cola de la serpiente, que repito, que son los invasores haitianos, pero yo trataría de ver de qué manera se golpea de una vez y por todas la cabeza de la serpiente. Y ya dijimos quién compone la cabeza, quiénes componen la cabeza de la serpiente, que forman la medusa. Y repito, la cabeza de la serpiente, Hipólito, Abinader, Danilo y Leonel Fernández. Y los parásitos del entorno de cada uno de esos individuos que conforman una sola cabeza de la serpiente que amenaza a la República Dominicana. Esa serpiente la cabeza es más peligrosa que la cola, no porque cabeza, sino por quienes constituyen esa cabeza de la serpiente. Yo, lo personal, iría
con lo que sea, con piedra, con machete, con palo, hasta con una 30, y me encargaría de la cabeza de la serpiente. Todo dominicano inteligente debe no descuidarse de la cola de la serpiente, pero ir detrás de la cabeza para quitarla del medio. Porque usted puede resolver cualquier cosa con la cola de la serpiente. Usted puede incluso llegar a un acuerdo. Usted puede hacer la prisionera de guerra y negociar con la cola de la serpiente. Pero si usted deja la cabeza de la serpiente intacta, el mal se acrecenta. Señores, pueblo dominicano, yo no sé si Juan Pablo Duarte y la Trinitaria completa de 1838 al 1844 sufrieron las puñaladas traperas de los traidores de esa época. Me imagino que era doloroso. Pero las puñaladas traperas de alta traición en el 2025 son demoledoras. Porque usted sabe lo que es que el más astuto, la mente más aviesa, es una mente lúcida e intelectual, que echa por tierra los 22 años de opresión, más 17 años de persecución, guerras, rumores de guerra, conflictos, persecución, y que esos 39 años el intelectualoide Leonel Fernández no lo haya discernido y se empeña tanto en vendernos de nuevo al canibalismo haitiano, y que ahora para colmo venga renovado un libanés que ni siquiera es pro dominicano, un libanés y para colmo pro haitiano, que es el presidente de la República. ¿Y qué karma es que tiene nuestro país? Qué desgracia, ¿eh? Qué pecado tan grande hemos cometido. Realmente tenemos que meditar los dominicanos, el pueblo dominicano. Y nada, yo lo único que sugiero es que alguna vez imitemos el pueblo dominicano, imitemos a la generación Z de Nepal, o por lo menos traer de vuelta un episodio similar al del 24 de abril del 65. Eso es para redimirnos un poco, para resarcir un poco nuestra dignidad, porque nos hemos apendejado. Yo tengo la edad que tengo y no tengo problema, pero yo no me voy a lanzar solo porque no tiene sentido. A mí no me gusta perder así. ¿Y por qué tengo que inmolarme? ¿Para que se escriba una historia que desaparezca en 72 horas? Cuando a mí no me interesa que yo aparezca en la historia aunque dure 72.000 años. Pero bien, le agradezco su atención y por favor suscríbanse para yo poder seguir de vez en cuando hablando de estos temas, si es que vale la pena. Suscríbanse y compartan. Será hasta otro momento.